Buenas noches. Hermano Agustín, muy buenas noches. ¿Cómo Obispo, ha pasado? buenas noches aquí, deseosos de empezar. Obispo Tuesta, buenas noches. Buenas noches, Noches, obispo. evangelista, hermano Agustín, muy buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Gracias a Dios. ¿Qué tal pasó su cumpleaños, hermano Agustín? Amado Dios y buen Padre, eres nuestro Dios, el Todopoderoso. Eres el creador del cielo y de la tierra, el creador de lo que vemos y lo que no podemos ver hoy en este tiempo. Y te pedimos por tu ayuda y te pedimos por tus fuerzas. Ven, por favor, y continúa con nosotros. Continúa sirviéndonos hoy, Padre, alrededor de este círculo tan hermoso que vamos en ese viaje en encontrar y descubrir y redescubrir nuestros dones espirituales. En ese desarrollo, por favor, ayúdanos en el entendimiento y en el conocimiento para que todos podamos crecer hoy en ti. Ayuda también a nuestro hermano Agustín en su noble corazón de servir y apoyarnos en este viaje de descubrir nuestros dones espirituales. Ayúdalo, ayuda a nuestro hermano, ayuda a tu siervo y ayuda también aquí a todos nuestros hermanos que nos conectamos hoy, aquellos también que están luchando para conectarse, que todos puedan llegar y todos podemos experimentar de esta hora de enseñanza juntos. Lo ponemos todo en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok. Amén. Bueno, Amén. en primer lugar quiero dar las buenas noches a todos los que se han incorporado durante la oración. Y si me permiten, quiero agradecer a todos los que el día de mi cumpleaños me escribieron. Para mí fue una sorpresa muy grata y que me dio mucha alegría, mucha alegría. A todos muchas gracias. Las mismas bendiciones que me desearon a mí, yo se las deseo para ustedes. Bien, y dicho eso, vamos a empezar. Sesión 2. Antes de pasar la página, quiero decirles algo. Espero que todos ustedes hayan completado las preguntas de la sesión 1. Esas preguntas lo que sirven es para repasar lo que ahí hemos leído, hemos estudiado, hemos comentado. Y hay alguna, por ejemplo, la última sesión con Perú para mí fue muy enriquecedora cuando llegamos a la parábola de los talentos. Y yo me he permitido pasársela a todos los facilitadores de Ecuador también, porque la discusión que generamos, que generó la hermana Susan, me pareció que con los aportes que se fueron haciendo se esclareció muchísimo el tema y creo que a todo el mundo le pudo quedar bien claro qué son los dones y por qué tenemos que trabajar. Pero hoy empezamos la sesión 2. Aquí es indispensable tener el libro. Ya les digo de antemano, el trabajo que van a llegar para casa durante toda la semana va a ser contestar 120. ¿No disponible, mami, a la mano? Va a ser contestar 126 preguntas. Por favor, cierren los micrófonos. Gracias. Esas 126 preguntas nos llevan directamente a descubrir cuáles son nuestros dones espirituales. Por lo tanto, cuando regresemos la próxima semana, todo el mundo sabrá ya cuáles son sus dones espirituales. Y por lo tanto, tendrá que ponerse a pensar cómo hacerlos trabajar los dones. Repito, por favor, tienen que tener el libro. Si no tienen posibilidades a alguien, yo entiendo todas las situaciones, si no tienen muchas posibilidades, bueno, pues que entre en la página de la iglesia y que saque solo las hojas de las preguntas y cuanto menos que pueda
poner las respuestas para averiguar sus dones. Dicho esto, sesión 2, un llamado a usar nuestros dones. Perdón. A mí me resulta más fácil verlo aquí, pero bueno. El apóstol Pablo exhortó a la congregación en Efesios: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Eso está en Efesios 4:1-16. Nuestro apóstol mayor Lever señaló una vez: Dios nos llama a amarlo. Él nos llama a tener comunión con Él y nos llama a su servicio. Todo el plan de salvación es un solo llamado del amor de Dios. Hoy también somos llamados a usar nuestros dones espirituales con el propósito de darle gloria a Dios y de edificar a los demás. Romanos 15:7. Bueno, está claro, lo veíamos en la parábola de los talentos y aquí también. No, los dones no son nuestros, son un tesoro que Dios nos ha dado para que cuidemos y los hagamos crecer. Pero todo es para el servicio, para darle gloria a Dios. Por lo tanto, como dice aquí, todo el plan de salvación es un solo llamado del amor de Dios. La Biblia está llena de ejemplos maravillosos de gente común llamada a hacer cosas extraordinarias. Pero Pedro también señaló que incluso en sus tiempos, aunque muchos fueron los llamados, solo algunos prestaron atención a este llamado y lo hicieron firme. Segunda de Pedro 1:10. Hoy, así como entonces, Dios llama a sus hijos a llevar a cabo acciones que cambien el alma. ¿Has escuchado su llamado? Si es así, ¿cómo has respondido? Verán, yo para ver el libro ahora mismo no estoy viendo las pantallas, pero me gustaría... ¿La hermana Susan está presente? ¿No? Bueno, ¿algún otro facilitador o facilitadora que quiera contestar a estas dos preguntas? ¿Has escuchado su llamado? Y si es así, ¿cómo has respondido? A ver, ¿hay algún voluntario o voluntaria? Yo puedo, hermano. Sí, claro. Ana Ya. Lisette, adelante. Sí. Particularmente, no, si he escuchado el llamado, creo que podría decir que quizás he podido, más que de hablar de un sentido de escucha, he podido más ver, ¿no? En el sentido de darme cuenta de las necesidades que hay dentro de repente primero desde mi congregación, y luego quizás cuando he ido ya perfeccionando un poco mi oficio, mi carrera, ¿no? Ya verlo desde quizás a un nivel mucho más global, más grande, ¿no? Más amplio. Entonces las necesidades que hay. Y al ver esa necesidad, ¿no? Lo que no hay prácticamente, ha hecho de repente, ahí es donde ha surgido mediante esto, de ese ver, el sentir, ¿no? De la necesidad de que las cosas no pueden quedar así, ¿no? Y aportar, ¿no? Ahora también para que ese sentir, ¿no? de aporte pueda crecer, ¿no? Pueda reforzarse, en mi caso ha sido bastante vital quizás el apoyo, ¿no? que he tenido de parte del apóstol sobre todo, ¿no? O sea, en este caso
a la persona a quien quizás le deposité en una primera instancia mi confianza, ¿no? Y yo me imagino que al igual que muchos hermanos, cuando han decidido hacer alguna actividad y lo proponen, pues también han recurrido a su vaso de bendición, ¿no? Y si los siervos mismos muestran ese interés o ese reforzador, ese apoyo, pues los hermanos yo creo se motivan a realizar más actividades. Yo lo he experimentado así en este caso, ¿no? O sea, es ver la necesidad que ha habido, no estuve contenta quizás con lo que percibí, porque creo hasta ahora que, o sea, se pueden hacer más cosas, ¿no? Y eso me ha llamado a realizar, a proponer actividades, ¿no? Y a veces de repente, ¿no? También algo muy valioso que rescato de toda esta experiencia de vida, por decirlo así, es que quizás en un principio, ¿no? Y con el poco conocimiento que tenía, ¿no? Y rudimentariamente, por decirlo así, o sea, venían como que iba con las propuestas, ¿no? Y de que de repente fuera algo grande o algo pequeño o algo no muy elaborado, estructurado, ¿no? Siempre recibí el apoyo, ese aliciente que te da la persona a quien tú líderes, la persona a quien te guía, en este caso, en la iglesia. Y me acuerdo, y estas preguntas me hacen acordar un poco en ese tiempo, ¿no? De adolescencia que tenía, pues le decía, bueno, voy a hacer una pequeña encuesta con los hermanos para ver de repente qué características tienen los jóvenes, una cosa así. Ahora con el tiempo, ¿no? Con lo que el Padre me permitió estudiar y ejercer, pues ya creo que tengo mayores herramientas, mayores conocimientos y la experiencia, sobre todo como para plasmar y empezar a hacer cosas más grandes en la iglesia, ¿no? Aún veo la necesidad y bueno, creo que parte de ahí, ¿no? De en parte no estar, de querer hacer, de querer aportar, ¿no? De ser útil, ¿no? Y es importante que alguien siempre te apoye en esos proyectos, en esas ideas. Y cómo he respondido, quizás hasta ahora, ¿no? De repente el Padre Celestial me llama para cosas, ¿no? Y, y sí, debo de confesar que a veces me da cierto temor, ¿no? Quizás el comprometer algo de la iglesia, a dañar a alguien, o quizás también, ¿no? Poner mucho de lo mío, ¿no? Por encima de lo que la iglesia misma, el Padre Celestial, ponga a disposición, ¿no? Ese quizás es mi temor a veces, ¿no? De que lo personal de repente vaya por encima de los intereses de Dios, ¿no? Y creo que eso no me lo perdonaría, ¿no? Eso es uno no lo sé, no lo sé todavía, pero ese es uno de mis temores, ¿no? Pero en- hace, siempre cuando tengo ese temor recuerdo algo, ¿no? A Judas. Y recuerdo a Judas porque a Judas y a Pedro, porque Judas se equivocó gravemente, sinceramente, gravemente. Sin embargo, optó el camino de dejarlo, ¿no? Y a diferencia de Pedro, que también se equivocó y negando, pero se equivocó. Pero sin embargo, no se quedó ahí, ¿no? O sea, buscó el hecho de reinventarse y continuar, ¿no? Entonces, creo que desde ahí, ¿no? Desde ahí es donde analizo y pienso que no debo de tener miedo por más que lo pueda sentir. Bueno, ese es el aporte que quería hacer. Está muy bien, hermana, está muy bien, pero verá, el siguiente párrafo es muy esclarecedor para todo esto que usted nos dice. Dice, no todos en la Biblia estuvieron entusiasmados por cumplir su llamado. En Moisés encontramos a un hombre inseguro de su capacidad para hacer lo que Dios le pidió. Cuando se encontró con Dios en la zarza que ardía, Moisés fue llamado a hacer algo extraordinario, a sacar a los esclavos israelitas de Egipto. Él reconoció ese llamado, pero ¿cómo respondió?
¿Moisés se levantó inmediatamente y aceptó el plan de Dios? No, más bien Moisés protestó en 4 ocasiones ante Dios, citando sus propias deficiencias. De lo que Moisés inicialmente no se dio cuenta fue que Dios no le estaba pidiendo realizar nada por su propia cuenta. Él era un siervo de Dios y Dios estaría con él en cada paso del camino. Es cierto, es posible que a veces nos sentimos como Moisés, mal preparados para aceptar el llamado de Dios y servir de la manera que Él nos ha pedido. Sin embargo, Él nunca nos llama a realizar nada por nuestra cuenta. Él es nuestro Padre Celestial y está con nosotros en cada momento de cada día. Moisés finalmente respondió el llamado de Dios y liberó a los israelitas del cautiverio. Durante el trayecto vemos evidencia de la provisión de Dios en formas milagrosas. Esto es una realidad. Esto es una realidad. Hablando de mi testimonio de vida, yo muchas veces he dicho que a mí cuando me propusieron hacer lo de los dones espirituales, el evangelista Araujo, yo me negué 3 veces me negué, no 4 como Moisés, me negué 3 solo. Pero luego, meditando, en mi casa me di cuenta que era un llamado de Dios y que yo no podía decir que no. Una vez convencido, me puse a orar y tomé la iniciativa y yo me ofrecí entonces voluntariamente para iniciar la enseñanza de los dones. Esto viene y se corresponde con lo que estaba hablando la hermana Alice, que nos sentimos inseguros muchas veces. Pero nosotros solos no tenemos que hacer nada. Nadie nos pide nada, nada en absoluto. Es tan sencillo como hacer una pequeña oración antes de lo que vayamos a hacer. Vean que yo les hablo por mi propia experiencia. No hablo de los demás, solo hablo de mí. Y esa es la realidad. Con una oración se arregla todo y Dios manda al Espíritu Santo y te da todas las fuerzas y toda la capacidad suficiente y la sabiduría suficiente, porque cuando lleguemos al don de sabiduría vamos a leer, igual que en el del conocimiento, que no solo por estudiar se tiene sabiduría. La sabiduría que vale realmente la sabiduría divina, la que Dios nos da. Y eso es muy grande. Bueno, ¿alguien más quiere hablar sobre las preguntitas? ¿Has escuchado su llamado? Y si es así, ¿cómo ha respondido? Nadie. Apóstol, ¿usted no nos quiere decir nada, por favor? ¿Quién está hablando? Yo parece que estoy hablando solo. Bueno. Sí, tengo el micrófono apagado. Sí, yo recuerdo que cuando fui un niño. Hermano Agustín. Sí. Y mirábamos. Buenas noches. Buenas noches. Cierre el micrófono, por favor. Está hablando el apóstol. Mirábamos. Buenas noches, hermano. Continúe, apóstol, por favor. Sí. Buenas noches, hermano. Buenas noches. Por favor, apague el micrófono. Está hablando el apóstol. ¿Ya podemos? Pastor Demetrio. ¿Aló? Lo que pasa es que su internet es muy malo, apóstol, y él escucha de manera diferida. Ah, ok. Bueno, tranquilo. Sí, cuando yo fui un niño de la escuela dominical, yo tenía una imagen en mi mente. En mi mente, cuando el pastor visitaba la casa, yo pensaba que él venía del cielo. Era un pensamiento de un niño. Era solamente un pensamiento de un niño. Cada vez que veía al pastor, yo tenía la idea de que él venía del cielo. Que él no era un hombre como nosotros, que él era un hombre muy especial para
para nuestra familia y también para nuestra persona. Y de tal forma que nunca nos hemos visto reflejados de poder llegar a ser un siervo, porque nuestra mente estaba en que el siervo era un ser muy especial, el pastor era un siervo muy elevado y nos veíamos, como dice aquí, que fueron llamados para cumplir una misión muy especial. Era un llamado muy grande y nosotros no nos veíamos en ese llamado. Cuando llegamos a confirmarnos, el día que dijimos nuestra confirmación, fue algo muy lindo porque no hablamos ese día el voto de la confirmación. No salió el voto de la confirmación como un tema simplemente de que lo sabemos de memoria y lo hemos dicho. No. Ese día fue algo muy grande que marcó toda mi vida. Porque lo gritamos. Éramos 5 confirmantes, éramos 2 varones y 3 mujeres o 4 mujeres alrededor nuestro. Pero lo hemos gritado tan fuerte ese día el voto de la confirmación. Y recuerdo que ese día el pastor que nos confirmaba, él dijo, si ustedes guardan esos votos que ustedes han gritado hoy, el Señor estará con ustedes todos los días de su vida. Y entonces, en cada circunstancia que nos encontrábamos, yo lo volví a recitar el voto de la confirmación. En mi corazón o a veces solamente mi pensamiento seguía, o a veces caminando en el camino, estábamos otra vez diciendo el voto de la confirmación, pero era nuestra pasión de decir el voto de la confirmación. Pero no teníamos la intención, mejor dicho, de ser un siervo. Queríamos ayudar dentro de la iglesia. Veíamos mucha necesidad, como dijo Lourdes. Necesitaban un maestro de la escuela dominical, necesitaban uno que ayude al pastor a traer a los niños. Veíamos tanta necesidad y nos involucramos en esa, viendo la necesidad. Porque, a ver, debemos de pensar en estas dos formas. Ya el Señor nos llama cuando nos ayuda a ver con claridad el camino. Como decíamos hace unos días que va atrás con ustedes. La fe es un regalo de Dios que nos ayuda a ver con claridad el camino y nos ayuda a ver lo que otros no pueden ver. Entonces sí, empezábamos a ver la necesidad. Y empezábamos a involucrarnos para ayudar. Nunca buscamos un ministerio, porque como decíamos, mirábamos los ministerios como algo muy elevado, algo muy especial. Yo recuerdo que otros jóvenes eran llamados para ser diáconos, otros jóvenes eran llamados para ser pastores, y algunos estaban sirviendo para obtener un ministerio, para obtener un cargo, o pensarían que teniendo un cargo estaban ellos subiendo un escalón no sé a dónde, solamente en sus ideas. Pero en nuestro servir estábamos tan felices. Otros estaban siendo llamados para pastores, para evangelistas, y nosotros continuábamos como un hermano. Y éramos felices. Yo trabajaba en una empresa, pero me sentía lejos de mi relación con Dios porque no podía llegar a las reuniones de los hermanos de cargo, no podía llegar a los servicios. Como que si yo entendía que el dinero, la posición del trabajo me estaba separando de la iglesia, me estaba separando de mi relación con Dios. Y ganaba muy bueno en ese trabajo, ganaba bastante dinero. Pero me apartaba de mi fe, me apartaba de mi relación con Dios. Esta historia nos contó el apóstol. Y me apartaba también de mi fe, me apartaba de mi fe. Ganaba mucho dinero, pero me estaba apartando de mi fe. Y por favor, no lo digo para que ustedes lo hagan. Yo estoy contando lo que es mío. Yo renuncié a mi trabajo. Renuncié al paquete de dinero que ganaba allí, porque en verdad no me sentía bien. Yo tenía un compromiso con Dios. Y el pastor me dijo, si ustedes cumplen esa promesa de ser fiel a Dios, si cumplen ese voto que dicen hoy, el Señor estará con ustedes. Yo dije, ¿qué es más grande? ¿Este paquete de dinero que gano aquí o el Señor conmigo? Entonces tuve que definir y tuve que tomar una decisión. Dije, no, el Señor conmigo. Es más que yo puedo ganar todo lo que gano aquí. Y lo siento,
en ese año fui nombrado el trabajador número 1. En eficiencia, en todo, absolutamente en todo. Y estaba en el número 1 y era el que mayor estaba pagado en esos días. Pero tuve que renunciar, no pude. Después que renuncié al trabajo, me involucré a la iglesia y dije, perdón, yo me olvido de algo. Ese año yo ofrendé a Dios y le dije, Padre, gracias por darme este trabajo, y puse una ofrenda a Dios, una ofrenda de agradecimiento. En ese año yo trabajé por 10 años. Yo le dije a Dios, Dios, por favor, permítame solamente trabajar 10 años en esta empresa. Se apagan los micrófonos, hay una interferencia. Apaguemos los micrófonos. Por favor. Ok. Entonces yo dije a Dios, Dios, déjame trabajar 10 años aquí. Después de 10 años, yo voy a salir y voy a cumplir con mi voto de la confirmación. Pero le dije eso a Dios desde mi corazón. En ese año, yo gané todo lo que había pedido a Dios para 10 años. No sé cómo lo hizo Dios. Pero cuando yo salí de vacaciones, vi mi estado de cuenta, tenía el dinero que yo le había pedido a Dios para 10 años. Y yo no sé cómo Dios hizo eso. Entonces yo entendí y dije, no, Dios me está llamando. Porque yo me fui al compañero de trabajo en el banco y le dije a un compañero, mira, le digo, yo saqué mi estado de cuenta y me sale este dinero. Por favor, revísamelo, porque no voy a hacer que, como estoy en el trabajo en una posición muy, muy grande, entonces alguien está tratando de hacerme daño, porque ese dinero no es mío. No, la muchacha de la compañera del trabajo revisó todo, absolutamente todo, y dijo, no, es tuyo. Son bonos de tu trabajo de calidad total. ¡Wow! Ese día yo fui a renunciar al trabajo porque dije, no, Dios, tú ya me has dado lo que yo pedí para 10 años y no puedo continuar aquí. Yo sentí en esa forma. Y el Señor me dijo, ven. Y yo sentí en esa forma que el Señor me dijo, ya, tienes que venir conmigo. Yo no tuve miedo en renunciar al trabajo, de verdad. No me embargó el pensamiento de que qué será de mí, ni qué pasará en mi vida. No. Yo dije, Dios con nosotros es más de lo que podemos ganar en la vida. Salí del trabajo. En esos años ya Dios me llamó. Es ese mismo año. Porque un anciano de distrito me dijo, no quieres ir con nosotros al sur del país. Creo que eran los años 2000 en ese tiempo. Bueno, yo vivía en el oriente, un pueblo tan pequeño. Ahora salir a cruzar todo el país, todo el centro del país y llegar hacia Chincha. Y yo no dije, no, yo no lo puedo hacer. Dije, sí, vámonos. Yo dije, para esto es lo que he salido para servir. Serví en Chincha por algunos años, por algunos tiempos. Después regresé otra vez a Tarapoto. Y otra vez el apóstol Fernández me tocó y me dijo, ¿usted no quiere venir para el norte? Necesitamos un siervo para servir en el norte. Y dije, sí, a donde usted me dice, apóstol, allí yo voy. Pero no es tan fácil. Empezar de nuevo, empezar a buscar la forma como edificarse naturalmente. No fue tan fácil. Después de unos tiempos, el apóstol Fernández me encargó casi la mitad del norte del país. Desde la frontera con el Ecuador hasta el norte Chico y el norte que está por Callejón de Conchucos y el Callejón de Guaylas. Y a veces caminando por ese camino, yo soy de la selva y mis pulmones son tan pequeños. La gente de las sierras, los pulmones son grandes porque ellos nacen en esa área. Por todo ese camino que subía a la sierra, yo tenía que botar un poco de sangre de la nariz porque mis pulmones son tan pequeños. A mí me faltaba el oxígeno. Yo podía haber dicho al apóstol Fernández en ese tiempo, apóstol, discúlpeme, yo no lo puedo hacer allí porque mis pulmones son pequeños y cada vez que voy por ahí yo boto mucha sangre. Pero nunca le dije, porque yo dije, si el Señor me llamó, si Él está con nosotros, Él nos ayuda. Y lo experimenté. Como dice aquí Moisés respondió al llamado de Dios y durante el trayecto,
podemos experimentar la provisión de Dios en formas milagrosas. Podemos experimentar que Él está con nosotros. Podemos experimentar que Él nos ayuda. Podemos experimentar que Él nos ama. Y después, el Señor nos llama y Él nos ayuda. Él nos provee. Y tal vez, amados jóvenes, de esta parte de experimentar la evidencia de Dios y la provisión de Dios en forma milagrosa, tal vez yo los podría hablar toda la noche de eso y nunca cansarme de hablar, porque tenemos un paquete muy grande de esas experiencias de que Dios nunca nos abandona cuando nosotros oímos su llamado, obedecemos su llamado y lo seguimos, sin mirar las condiciones alrededor de nuestra vida, sin mirar el qué será de mí. No, de eso se encarga el Señor. Y después de un tiempo, al jubilarse el apóstol Fernández, él me dijo, ¿sabes qué, anciano de distrito? ¿Sabes que usted serás mi, ¿cómo se llama? El relevo. Yo dije, apóstol, ahí sí me negué, le dije, apóstol, yo no puedo. Discúlpame, pero sí, le dije, yo no puedo hacer eso. Perdóname. No lo puedo hacer porque en verdad no, siento que no lo puedo hacer. Eso lo debe de encargar a un hombre con más inteligencia, con más capacidad, pero yo estoy sirviendo aquí y me siento bien. Él dijo, no, te necesitamos. Y bueno, dije, Padre, otra vez oré y dije, Padre, si usted nos llama para eso, estamos seguros que usted nos ayuda. Y, amados, para terminar, el Señor nos llama. Y depende de nosotros en nuestro llamado. Le podemos decir sí y también le podemos decir no. Pero con seguridad, también puedo reafirmar lo que dice este escrito y también lo que experimentó Moisés. También hemos experimentado que durante el trayecto hemos visto la evidencia y la provisión de Dios de formas tan milagrosas. Y lo podríamos decir abiertamente, horas por horas, podríamos hablar de cada una de esas evidencias que tenemos en nuestra vida. El día domingo, el apóstol Pablo era el texto del apóstol Pablo que dijo, mi Dios. El apóstol Pablo utiliza ese texto, mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gloria. Amados siervos, amados jóvenes o amados hermanos, no temamos de ese llamado. El Señor nos llama. Y Pablo pudo decir, mi Dios. ¿Por qué? Cuando pensamos, ¿por qué dijo él mi Dios? ¿Saben por qué? Por esta parte. Porque él tuvo la evidencia de la provisión de Dios y las formas milagrosas que él experimentó. Y entonces él pudo sintetizar esas evidencias milagrosas y la provisión de Dios. Pablo también pudo experimentar la grandeza de Dios. Pablo también pudo experimentar la ayuda de Dios cuando el hombre oye su llamado y responde a ese llamado de Dios. Pablo lo pudo experimentar. Por eso él dijo, mi Dios. Él estaba seguro de que ese Dios él provee. Por eso él dijo, mi Dios. Él dijo, proveerá. Mi Dios. Dijo, él proveerá conforme a las riquezas de su gloria. Él dijo, mi Dios suplirá. Él dijo, mi Dios dará. Amados, eso es. Continuemos y vayamos en ese llamado de Dios, porque nuestro Dios, que usted también pueda tener esas evidencias y puedas decir, mi Dios. ¿Pero por qué? Por las evidencias de la provisión de Dios en tu vida, de formas grandes y pequeñas. Entonces tu seguridad es mi Dios. Nunca podemos decir el Dios de otro. No, es tu Dios. ¿Saben por qué es tu Dios? Porque usted así lo has experimentado. Tienes esas evidencias de esas formas que el Dios sí. Como dijo Pablo, el texto del día domingo. Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falte conforme a las riquezas de su gloria. Amén. Perdonen. Amén, apóstol, amén. A ver, estaba levantando la mano Sandro. Hermano Agustín, ¿me escucha? Perfectamente. Sí, ¿me escucha por favor? Sí, sí, alto y claro. Ya, hermano Agustín, estamos entendiendo este pasaje bíblico donde dice llamados. Eso es algo maravilloso para mí porque hace 25 años atrás, más o menos será, no me acuerdo bien exactamente la fecha, pero para mí era una cosa tan maravillosa porque nunca tuve pensamiento que un día iba a llegar
a la congregación o iglesia apostólica, porque algunos tiempos en mi juventud había congregado en otras congregaciones, pero nunca tuve esa oportunidad que las personas que acudían a esa iglesia explicara conforme lo que explicaba la iglesia apostólica. Y para mí era algo inesperado porque algo muy, como se puede decir, una historia muy larga, ¿no? Porque tal vez hablando de eso no podríamos terminar toda la noche, toda la semana, pero ahora puedo darme cuenta de que Dios necesita, nos llama sin saber qué es lo que vamos a hacer dentro de la obra de Dios. A veces como hombre nosotros decimos, bueno, yo no tengo preparación, yo no sé la Biblia, y casualmente esto experimenté cuando aquellos tiempos, más o menos 25 años atrás, que tenía 2 hijitos que asistían a la escuela dominical. Entonces él me dijo, papá, vamos a la iglesia, acompáñame. Bueno, le dije, te voy a acompañar. Para ese tiempo tenía una comunidad algo de 8 personas que hacían una casita, ¿no? Entonces el pastor que estaba en la iglesia me dice, siéntate amigo en delante, me dice, ya lo digo, gracias. Pero nunca pensé en mi cabeza que yo iba a ser bautizado de noche a la mañana. Y ahora puedo entender que Dios llama a la persona que necesita lo que puede hacer. Si sabemos leer, si no sabemos leer, o entendemos o no entendemos, ser humano pensamos hacer, pero Dios pone todas las cosas a nuestra disposición. No es el hombre lo que hace, es nuestro Padre Celestial. Pero para mí era una gran, como se puede, una alegría cuando el pastor le dijo, hoy viene el Señor Jesús, si el que desea bautizarse puede parar y pasen adelante. Yo como un sonámbulo me paré, me bauticé ese día, me felicitaron, a la semana vino el apóstol para santo sellamiento, y ese mismo día me dan encargo de pastor. Y eso era para mí, dije yo, ¿en qué momento voy a la iglesia? Porque yo no sabía leer la Biblia, qué cosa era, no sabía orar Padre Nuestro, no sabía consagrar la Santa Cena. Estaba, como se puede decir, estaba perdido. Y yo dije, Padre Celestial, ¿qué hago ahora yo acá? Y me entregaron una comuna donde yo podía servir. Entonces ese tiempo mi pastor era el pastor Orlando, que es Tarapoto, y su cuñado Alfonso también era pastor dirigente. Y ellos me decían siempre, no te preocupes, pastor, Dios va a hablar por usted, no se preocupen, vayan a servir. Pero nunca me prepararon para ser pastor, ni tampoco cómo va a ser. Simplemente me fui bautizado, y sellamos, y recibí el pastor de ministerio. Pero grandes fue las cosas que experimenté, que el Padre Celestial, cuando nos necesita y nos utiliza, si sabemos, no sabemos leer, Él hace todas las cosas por uno. Hasta el día de hoy tuve lucha, tuvimos viaje acá en Iquitos, claro, como dice nuestro apóstol Flores, para poder empezar nuevamente la vida no es fácil, pero si confiamos en nuestro Padre Celestial, Él lo hace todo, Él prepara todo, Él provee todo. Y tantas cosas hemos pasado, tal vez en algún momento hemos llegado a llorar, pero estamos aquí, ¿no? Y me da mucha alegría, pues, ¿no? Y sentir ese amor hacia Dios, hacia el prójimo. Y también empecé a amar a los hermanos, a ayudar a los hermanos, lo poco que ganábamos, pero siempre estábamos con los hermanos hasta el día de hoy. Hoy puedo darme cuenta, yo estoy acá en Lima, en la cuarentena, ya vamos más de 100 días, dejando la casa, y no podemos regresar, pero Dios cuida de todo lo que hacemos nosotros. Tengo 2 hijos maravillosos, son profesionales, y nosotros no trabajamos, acá estamos, que se ve por nuestros hijos, y me da mucha alegría todo lo que sembramos, cosechamos. Yo creo que nuestro Padre Celestial nos llama, no es para preguntarnos si sabemos o no sabemos, sino simplemente ponemos nuestro corazón para sembrar a los hermanos, al prójimo, a la gente, a todos sin excepción de personas. Ese sería mi comentario, hermano Agustín. Hay otras 2 manos levantadas. Por favor. Sí, buenas noches, hermano Agustín. Buenas noches, apóstol. ¿Me escuchan? Buenas noches. Sí, ¿no? Alto y claro. Ok. Me sentía
escuchaba lo que decía el apóstol y lo que habla el siervo Martín. La verdad es que algunas veces he sentido su llamado del Señor y muchas veces me he sentido tan presionado porque para mí Dios es lo más grande que hay en todo lo que he vivido, en todo lo que he estado. No hay lugar, sinceramente, para mí, no hay lugar que se iguale a la iglesia, o sea, de verdad. Entonces, para mí, yo como dije, cualquier trabajo que tengo que hacer dentro de la iglesia, para mí es siempre un compromiso y justamente vi cómo lo contaba el apóstol ahorita, cómo fue que llegó al cargo y la verdad es que probablemente eh, tengo miedo en eso, tengo demasiado miedo en fallar porque muchas veces, a veces siento que como hombre tengo que dar más de mí. Como hombre me falta muchas cosas aprender, mejorar y es para mí, desde el diácono hasta el apóstol mayor son grandes cargos y los respeto demasiado en serio porque hacen un trabajo maravilloso. Probablemente no logramos bautizar a las personas, pero sí cambiamos vidas, cambiamos una perspectiva hacia ciertas personas que desconocían de Dios y con lo que cuentan ustedes es que es necesario que cada uno pase su experiencia de fe para que pueda estar más sólido en lo que es en la vida de Dios. Y bueno, le comentaba que cuando yo sentía eso, simplemente lo hago hoy en día con la alegría de ayudar. O sea, a mí ayudar, la mejor paga cuando uno ayuda para mí es que te diga un gracias. Y con eso me llena el alma porque cuando una persona te dice gracias, no dice gracias por lastimarme o gracias por herirme, sino gracias porque lo necesitaba o por necesitaba tu ayuda. Y a veces eso es lo que coloca a Dios. Yo me considero una herramienta de Dios para las personas que yo ayudo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere hablar? Sí, buenas noches. Buenas noches. Quería ver sobre este tema, ¿no? De lo que sí hemos escuchado su llamado. Llamado, sinceramente, primeramente, ¿no? Yo lo sentí, el llamado del Señor, porque cuando era yo, estoy invitado a la iglesia. Yo me fui como invitado como 2 años, ¿no? A la congregación. Era invitado por mi esposa. Mi esposa ya era tiempo en la congregación, en la iglesia, en la apostólica. Yo me fui invitado como 2 años, pero después de 2 años ya yo sentí ese llamado, se puede decir, ¿no? Para ser un hijo de Dios, para, para ser su novia de Cristo. Entonces yo sentí también ese llamado, ¿no? Del Señor, que Él me está llamando para ser un hijo de Dios, para poder llevar su palabra por obra. Entonces, eso no, esto experimentado, que Él sí verdaderamente nos llama para ser un hijo verdadero, para poder caminar en el camino perfecto del Señor. Pero bueno, en estas... Parece que se perdió. Parece que se perdió. ¿Se perdió la conexión? ¿Hola? Se le acabó el crédito. Se la acabó. Puede ser. Bueno, continuemos entonces. La verdad es que yo estoy contentísimo de los aportes que se están haciendo y de las discusiones en las que estamos entrando. Discusiones por llamarlo de alguna manera, pero todos los testimonios son enriquecedores y esto nos va a ayudar. Yo estoy muy contento con el grupo de Perú. Me siento muy a gusto trabajando con ustedes porque de verdad es muy enriquecedor y sí que me siento, bueno, pues que el Padre está conmigo porque me ha dado este premio de estar trabajando con Perú.
Seguimos. Ten en mente que cuando Dios te llama, no te llama a emprender nada por tu propia cuenta. Así como Él usó a Moisés a pesar de sus debilidades, Él nos fortalece cuando elegimos responder su llamado. En la actualidad, es posible que Dios no nos hable a través de una zarza que arde. Sin embargo, Él nos llama a cada uno de nosotros para su propósito. Dios nos da dones espirituales. Y cuando ponemos a trabajar esos dones espirituales que Dios nos ha dado, decía que cuando alguien te da gracias, te da las gracias, evidentemente uno siente pues con agrado una cierta satisfacción. Pero cuando ponemos a trabajar los dones, y yo por experiencia propia lo sé, lo que sentimos es el gozo del Señor. Nos sentimos tan halagados que sin ninguna palabra, ni siquiera la palabra que nos dé alguien, un hermano, de gracias, no nos hace falta. Simplemente sabemos que Dios está con nosotros y que estamos trabajando y haciendo lo que Él nos ha mandado. A cada uno de nosotros, a ver cómo era, Dios nos da dones espirituales a cada uno de nosotros para que podamos hacer nuestra aportación única en el cuerpo de Cristo. ¿Reconocemos y comprendemos nuestro llamado único? ¿Y qué es exactamente lo que Él espera que aportemos? Es el amor de Dios el que nos llama y es nuestro amor y admiración hacia Él lo que nos motiva a cada uno de nosotros a responder estas preguntas. Es por el anhelo de cumplir sus deseos que encontramos inspiración para descubrir nuevas formas de agradarle y corresponder su amor. Animados por el deseo de compartir la comunión con Él lo antes posible, abrimos nuestro ser y respondemos su llamado. Indudablemente, nuestro llamado se convierte en nuestra comisión. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Alguien quiere aportar algo sobre esto? ¿No? Continuemos. Respondemos a su llamado. Hoy podemos responder al llamado de Dios al descubrir, desarrollar y poner en práctica nuestros dones espirituales. Efesios 4, del 11 al 16. Edificar el cuerpo de Cristo al reconocer y apreciar los dones de los demás. Primera de Corintios 12, 4, 27. Mostrar nuestro amor por Jesús al ayudar a la familia, a la congregación, a la comunidad y a quienes están en necesidad. Obispo Martín, ayúdeme. Lucas 10, del 30 al 37, por favor. Ok, hermano. Lucas 10, del 30 al 37. Dice la palabra. Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él.
Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesero, al mesonero, y le dijo, cuídamele, y de todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece el que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Gracias. Muy revelador también. Entonces estábamos diciendo que hoy podemos responder al llamado de Dios. Hemos leído 3 casos: descubrir, desarrollar y poner en práctica nuestros dones, edificar el cuerpo de Cristo al reconocer y apreciar los dones de los demás, mostrar nuestro amor por Jesús al ayudar a la familia, la congregación, la comunidad y a quienes están en necesidad, y servir directamente a Jesucristo. El Nuevo Testamento describe a la iglesia como un cuerpo. En Efesios leemos que la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Efesios 4:16. Cada uno de nosotros tiene un lugar con un propósito en la edificación del cuerpo completo. El que nosotros, como miembros, elijamos no hacer nuestra aportación, se podría comparar con un cuerpo en el que la atrofia se ha establecido. Aquí es posible que se requiera que un miembro del cuerpo adapte sus funciones para cubrir las del otro. Con el tiempo, el resultado podría ser un obstáculo para la salud, el crecimiento y el desarrollo, afectando la calidad de vida entera de todo el cuerpo. Por lo tanto, nos alineamos a nosotros mismos y a nuestra actividad con Cristo y sus enseñanzas. Bueno, este es el tema del cuerpo de Cristo y del brazo que no funciona, o del miembro que no funciona, ya lo hemos comentado más veces. Pedro exhortó a las congregaciones a usar sus dones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Eso está en la primera de Pedro 4, 10 y 11. El término administrador, mayordomo, describe a una persona encargada de gestionar la propiedad de otra. Dios es el propietario de todos los dones. Recordemos eso, incluido el de sabiduría, el de conocimiento, discernimiento, etcétera, etcétera. Todos los dones son propiedad de Dios. Y Él nos lo confía para el beneficio de su pueblo. Todo es por la gracia de Dios. Nuestra responsabilidad es gestionar todas las cosas para su gloria, dado que es nuestra responsabilidad otorgada por Dios utilizar y desarrollar los dones que Él proporciona. Es importante que evaluemos continuamente nuestro progreso hacia el cumplimiento, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para entender mejor nuestro llamado, es necesario que oremos y seamos introspectivos. Alguien que quiera hablar sobre esto. No le pidamos a nadie, alguien que voluntariamente quiera, por favor. No, por tanto, no levanten tantas manos, por favor. Con una solita que levanten tenemos bastante en principio. ¿No? Sí, ¿quién quiere hablar? Ok, yo voy a decir unas cositas nada más. No voy a hablar mucho. No, apóstol, pero verdad, yo no quería pedirle a usted, quiero que todos participemos. Sí. Que si no, esto pasa a ser un monólogo. No, tenemos que participar todos. Adelante, adelante. Miren, esta parte es muy linda. En estos tiempos el apóstol mayor nos estaba tratando de mostrar el significado de esta parte, de ministrarnos los unos a los otros. Cada hermano y cada hermana en el día de su sellamiento ha recibido dones totalmente diferentes que los demás. El Padre Celestial ha puesto esos dones para
servirnos los unos y los otros. Entonces, a ver, el apóstol Fenn dijo ayer en el servicio divino que la congregación es tan indispensable para poder crecer en el cuerpo de Cristo y para poder vivir y desarrollarnos en la naturaleza del Señor y vivir con Él en su reino. ¿Por qué razón? Porque en la congregación están los dones que tú necesitas. El otro hermano tiene los dones que tú no tienes, que necesitas que Él te ministre, que Él te ayude con esos dones. Tú tienes lo que Él no tiene, entonces ambos nos necesitamos. Y a veces, ¿qué pasa cuando el hermano o la hermana no entiende de esto? Piensa que solamente es el tema de ir a la iglesia y ya se acabó todo. No, el tema es que yo soy como un miembro de la iglesia, yo soy tan indispensable para que mi hermano llegue a la salvación, porque yo en mis manos tengo lo que él necesita para crecer. Y él en sus manos tiene para mí lo que yo necesito para crecer. Entonces, si nos fusionamos, nos engranamos y completamos el cuerpo de Cristo, todos, no hay un brazo herido, no hay una pierna herida, sino todos estamos funcionados, todos entendemos nuestro llamado. Entonces podemos decir, tú me necesitas a mí y yo te necesito a ti para llegar juntos a la gran meta de la fe. Amén. Amén, apóstol, así es. Mira, decíamos que para entender mejor nuestro llamado es necesario que oremos y seamos introspectivos. Hermano, está bien. ¿Sí? Esta partecita. ¿Puede acercarse un poquito al micrófono? Sí. ¿Ahora sí me escucha? Ahora sí. Ya. Un poco está, no sé, quizás, no sé si aporte y si es que está mal, de repente me puedan corregir. Dice, ¿no? Para entender nuestro llamado es necesario que oremos y seamos introspectivos. Yo considero, ¿no? Y lo dije la sesión pasada, ¿no? Que justamente para llegar también, hablábamos de empatía y de humildad, ¿no? Empatía para poder, la humildad para poder tener empatía, para ver quizás quizás lo que tiene como don los hermanos, pero también necesitamos también, o sea, la humildad ahí realmente es muy importante, ¿no? Porque tanto para ver la necesidad de los hermanos como también las necesidades propias, ¿no? ¿Por qué motivo? Pues si por ahí de repente la soberbia nos ganase, ¿no? Quizás, ¿no? Nos hace imposible esta introspección, ¿no? El ver qué cosa es lo que nos está, de repente, qué nos está faltando o qué de repente características nuestras podrían estar obstaculizando también, ¿no? Lo que es el avance de la obra, ¿no? Y parte de tener esa humildad también se suma, yo creo, el ser reales con nosotros mismos, ¿no? Tratar de manejarnos con la verdad, no con nuestra verdad. Por eso es que cada vez que escucho, o sea, una prédica o una enseñanza, ¿no? de algún siervo, siempre me veo, ¿no? Y quizás les pueda servir acá a mis hermanos también, que si esto me mueve o no me mueve, ¿no? Si genera algún sentimiento en mí, si es que de repente, ¿por qué lo estoy rechazando o por qué estoy sintiendo temor? ¿No? Me hace justamente analizar, ¿no? y encontrar el por qué, ¿no? Entonces, teniendo eso, ya, o sea, de ese buen diagnóstico, por decirlo así, o esa mirada, ¿no? Ya me lleva a la acción, ¿no? Nos lleva a la acción de ver, bueno, mi actitud, pues, no, sí obstaculiza y a uno hace mea culpa quizás, ¿no? Y pues trata de buscar, ¿no? Los medios de donde pueda obtener quizás otros dones, ¿no? Pidiendo apoyo, ¿no? O aprendiendo incluso al observar al hermano, trabajar juntos
también a veces también ayuda mucho a poder quizás desarrollar otro tipo también de dones adicionales a los que se tienen. Entonces, también creo que ese es el sentido, ¿no? Porque quizás Dios nos dice, o sea, todos somos un cuerpo al final, ¿no? Cada uno se destaca en algo, pero funcionamos como engranajes al fin y al cabo, ¿no? Entonces, yo también voy a captar lo que mi hermano pueda hacer o pueda decir o como tenga como talento para también seguir, ¿no? Darle el paso ahí, ¿no? Y empezar a hacer actividades en conjunto. Hermana, Bueno. evidentemente, y esto es algo que tenemos que tener muy claro. El apóstol dice que todos unos tenemos en la congregación, unos tenemos unos dones, otros tenemos otros. Pero en el fondo de nuestro corazón, el Padre Celestial nos puso todos los dones a cada uno de nosotros. Lo que ocurre es que como el Padre tiene un propósito para cada uno de nosotros, pues a cada uno nos hace desarrollar unos dones u otros, los que necesita en ese momento para engrandecer su obra. Eso que quede claro por un lado. Segundo, humildad, una gran virtud. Sin ella, yo diría que no somos buenos cristianos, nuevos apostólicos, si no tenemos humildad. Por eso, dice que tenemos que orar y ser introspectivos. Es decir, tenemos que mirar hacia adentro, pero solo con la oración podemos ser humildes y encontrar la verdad de nosotros mismos. Si no oramos y no pedimos al Padre que nos envíe al Espíritu Santo para que nos ayude, nunca vamos a ser objetivos. Nunca. Porque siempre vamos a pensar que nosotros somos los mejores. Porque somos humanos. Porque somos humanos y cometemos errores. Y no es así. Cuando uno hace una reflexión y ha orado y ha pedido ayuda al Espíritu Santo, es cuando empezamos a entendernos las fortalezas y las áreas de crecimiento y las debilidades también. Todo lo vemos ahí, en esas reflexiones. Sobre todo, como dice a continuación, si la introspección con el Espíritu Santo es entender quiénes somos desde la perspectiva de Dios. También el tener conversaciones honestas nos ayuda a reflexionar, a aprender y a alcanzar comprensiones más profundas. Parte de la introspección también es conversar sobre nuestros dones y pasiones con otros creyentes. Conversar con otros creyentes de los dones. Porque a menudo encontramos que las personas ven cosas en nosotros que nosotros simplemente no vemos. ¿Y saben por qué? Cuando uno tiene los dones y empieza a pensar en desarrollarlos, la gente de fuera, los hermanos, los amigos, la familia, se dan cuenta y te preguntan. A mí me han preguntado, ¿qué te ha pasado que has cambiado tanto? Y yo no me daba cuenta de que había cambiado tanto. Pero sin embargo, sí, esta es una enseñanza que marca, y que marca mucho. Y me van a perdonar, pero antes me quedó una pregunta por hacerle a la hermana Lisset. ¿Me perdona Lisset y le hago la pregunta? Sí, claro. Verá, usted dice que cuando siente algo que la mueve, entonces toma interés. Yo le pregunto, ¿y esta enseñanza que estamos llevando a cabo, qué le mueve a usted? Continuar, aprender más realmente. ¿Qué me mueve? Es que también siento que es una respuesta a una oración bastante desde hace mucho, ¿no? Esta oración, yo tengo un bonito recuerdo del anciano Bernal cuando estaba yo preparándome para la confirmación.
la verdad que no entendía mucho de la iglesia, ¿no? Y mi mamá era un poco itinerante, quizás al llevarme también a la iglesia, no era muy frecuente, pero una circunstancia quedó algo bien grabado, ¿no? Algo que el anciano me dijo: hijita, que tienes que pedir siempre en tu oración que Dios te permita ver donde otros no puedan ver, ¿no? Y yo creo que esa, bueno, esa oración que empezó así como que ya vamos a probar, ¿no? Si funciona o no. En el futuro dio muchos resultados, ¿no? Me permitió darme cuenta, ¿no? De, de características de las personas, de las situaciones, las necesidades, ¿no? Y a partir de esa oración, o sea, crecen otros pedidos, ¿no? Que se hace a Dios, ¿no? A medida que uno va también avanzando en la vida profesional, espiritual. Y uno también, este curso para mí es una respuesta, como le decía, a otros pedidos, ¿no? Que es el conocer cómo, ¿no? No, discúlpeme, el conocer, porque siento que por mucho tiempo he tratado de descubrir el cómo hacer, de que los hermanos hagan eso, el cómo hacer, de cómo de repente aplicar esto en la vida natural y que todos lo entiendan. Siempre he andado con el cómo, ¿no? Pero este curso me lleva a la respuesta de otra pregunta, del por qué, ¿no? Y siento que esa respuesta del por qué para mí es algo mucho más integrador en realidad, ¿no? Que rebasa, ¿no? En sí ya es prácticamente la estrategia, el plan, el planeamiento de Dios, ¿no? Me explica, te expliqué cómo hacerlo, cómo trabajar quizás operativamente y te puse situaciones en tu vida, pero esto es, este es mi plan al final, ¿no? Y esto es el por qué te he dado todo lo que has obtenido hasta ahora o has desarrollado hasta ahora. Entonces, me gusta, me inspira mucho, porque quiero saber más de ese por qué, ¿no? Más de ese por qué. Y bueno, para mí es bastante motivante, ¿no? El descubrir más verdades, ¿no? El seguir siendo, que gracias al Padre me dio esa curiosidad, ¿no? Y esa mirada quizás tan, creo yo que es una de mis dones, miradas tan aguda, ¿no? Muchas gracias. Su respuesta ha sido muy clarificadora. Realmente ya me esperaba que era así, pero yo personalmente quiero darle las gracias por su interés y también quiero darle las gracias en nombre de todos los que estamos en esta sala, porque creo que esa misma respuesta la compartimos o debemos compartir todos. Continuemos. Hermano Agustín, ¿me escucha? Sí. Sí, sobre eso lo que está hablando, ¿no? La oración, yo casualmente quería preguntarle, yo conocí hace, digamos, este año, una hermana, bueno, de otra comunidad, por motivos de salud. Entonces llegó a la congregación donde yo trabajo y la hermana estaba tan mal de salud. Pero la hermana tiene su vaso de bendición, tiene su pastor, tiene su evangelista, tiene su anciano, ¿no? Entonces, si uno se podría orar si la hermana pide por su salud, hermana Agustín. Claro que sí. Mirá, hay una cosa muy clara. Yo tengo el propósito de que la semana que viene vamos a saber todos cuáles son nuestros dones. Y hay un don que se llama intercesión. Y ese es el primero que vamos a poner a trabajar. Todos aquellos o aquellas que tengan el don de intercesión, les vamos a dar el trabajo de interesarse por todos los hermanos y de orar por ellos, interceder ante Dios por ellos, porque el don de intercesión es una habilitación divina
para que los que tienen el don puedan interceder directamente ante Dios, por otras personas. Entonces, claro, al final, cuando hagamos la oración, podemos orar también por el hermano. Hermanos, yo le digo esto porque hace un día atrás ella estaba mal con ese coronavirus, ¿no? Entonces, yo me agarré tanto cariño con la hermana cada vez que llama, entonces yo siento en mi corazón que ella no llama porque me quiere salvar, sino que queremos orar, y al orar la hermana se siente feliz, contento, y me agradece, me dice, gracias evangelista, me dice, por la oración estamos mejor de salud. Pero la respuesta yo le digo, nuestro Padre Celestial hace todo porque a Él lo imploramos de corazón, entonces Él nos muestra el camino, la salvación y el salud. Entonces, siempre ella que llama, yo me alesto, dijo, la hermana está llamando porque quiere para orar. Entonces yo, tanto como ella, como yo me siento feliz porque yo le doy esa oración para poder que ella se siente que no está abandonada, ¿no? Porque a veces yo me siento porque yo no soy su vaso de bendición, por eso le pregunto si se puede orar por ella. Claro que sí. Al final vamos a orar no solo por ella, sino por todos los que están pasando por esta situación de este virus, y por todos los que están sufriendo y por las familias. Claro que sí. Al final, a quien le toque hacer la oración hoy, orará para que por todos, y ya individualmente yo creo que todos los días todos oramos por esas personas que están afectadas por esta enfermedad. Muchas gracias. Gracias a ti, hermana Agustín. Otra cosita de preguntarle, hermana Agustín. Yo me siento feliz, contento, porque yo tanto tiempo que estoy en la iglesia, y recién me estoy dando cuenta que el Padre Celestial nos utiliza para cada cosa que Él nos llama, qué es lo que vamos a hacer en la obra de Dios. Entonces yo a veces pienso, ya me hago viejo y recién estoy aprendiendo ahora el talento que yo debo descubrir en mí, qué es lo que debo hacer dentro de la obra de Dios, cuál es mi talento, aparte de ser evangelista, porque yo me siento feliz de ayudar a los hermanos, a visitar a los hermanos, ayudar a los hermanos, y así podríamos hablar cuántos de nuestros hermanos necesitan ayuda, cuántos de nuestros hermanos necesitan entender, porque no solamente nosotros nomás podemos estar dentro de la casa de Dios, sino que también mucha gente tiene que conocer que la obra de Dios es para todos. Y eso quería comentar, hermana Agustín. Muchas gracias. A usted, muchas gracias, evangelista. Continuemos entonces. Dice, Dios nos diseñó y nos creó a cada uno con un propósito en mente. Se nos han dado dones espirituales para que hagamos nuestra aportación al cuerpo de Cristo de manera competente. Hemos sido diseñados con un enfoque personal que nos ayuda a relacionarnos y comunicarnos con los demás y con el mundo que nos rodea. Se nos han dado pasiones para avivar nuestra motivación y proporcionarnos energía. Estamos decididos a edificar el cuerpo de Cristo. A medida que cada creyente ponga en práctica sus dones espirituales para la gloria de Dios y para la edificación de los demás, la congregación se llenará de mayor gozo, de compromisos adecuados y de un servir lleno de energía. A medida que progresamos en nuestro camino, reflexionemos sobre algunas preguntas centrales de esta iniciativa. ¿Cuál es mi llamado? ¿De qué manera mi llamado se integra en la totalidad del cuerpo de Cristo? ¿Cuáles son mis dones espirituales dados por Dios? ¿Cómo desarrollaré mis dones para servir mejor a los demás? A medida que emprendemos este viaje de introspección, autorresponsabilidad y descubrimiento, examinemos honestamente nuestra convicción y resolución para ayudar a Dios a edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, examinemos si realmente tenemos esa convicción, esa resolución, si realmente queremos ayudar a edificar el cuerpo de Cristo. A través de la oración, reflexión y la búsqueda honesta de su voluntad, Él revelará nuevas maneras para acercarnos a Él, aumentar nuestro gozo y fortalecernos.
Finalmente, cuando ya hemos hecho un esfuerzo honesto por buscar sus deseos, Él nos ayudará a cumplir el gran mandamiento: amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Qué fácil sería si este mandamiento lo cumpliéramos todos a rajatabla. El mundo, estoy convencido que sería otro. Pero bueno, esa es una reflexión mía solo. Bien, vamos a entrar en la explicación de cómo vamos a responder las 126 preguntas. Instrucciones para la evaluación de dones espirituales. Responde cada afirmación en la evaluación de dones espirituales presentada en las siguientes páginas usando la siguiente escala para registrar con qué frecuencia cada afirmación es verdadera para ti. Casi siempre o constantemente, 4 puntos. A menudo o algo constante, 3 puntos. Ocasionalmente o pocas veces, 2 puntos. Y casi nunca o rara vez, 1 punto. Usando la escala anterior, escribe el número que corresponde a cada afirmación en el espacio proporcionado junto a cada frase. Atención, para hacer esto, primero hay que ponerse a orar y pedirle ayuda al Espíritu Santo. Te responde de acuerdo a quién eres en este punto de tu vida, no a la persona que desearías ser o piensas que deberías de ser. ¿Qué tan verdadera es cada afirmación para ti? ¿Cuál ha sido tu experiencia más reciente? ¿Hasta qué punto estas afirmaciones reflejan tus predilecciones habituales? Por favor, sé veraz y haz una oración para que tus respuestas sean impulsadas por el Espíritu Santo. Bien, y aquí están ya los dones, las preguntas. ¿Están viendo todos en pantalla? Sí, hermano. Sí, hermano. Bien. La primera pregunta, por ejemplo, pero vamos a leer una o dos para explicar cómo hay que hacer. Esto tienen que hacerlo ustedes después de orar. ¿Disfruto gestionar los detalles y la logística para coordinar un evento? Y dependiendo de casi nunca, mucho o poco, hay que poner una puntuación, la máxima 4 y la mínima 1. ¿De acuerdo? Y estos son, por ejemplo, la segunda. ¿Disfrutaría estar involucrado en la fundación de una nueva congregación? Disfruto trabajar con mis manos. Y esta se refiere directamente al don de artesanía, etcétera, etcétera. Pero son 126 preguntas. Yo voy a pasar al final para explicar cómo hay que cumplirlo. Mientras tanto, decirles que tienen que tener el libro o tan siquiera imprimir estas páginas para poder... Bien, aquí están las bases de evaluación de dones espirituales. Ven que aquí todas las casillas están numeradas con el número de la respuesta. Pues aquí, y con lápiz, por si tenemos que borrar, en la casilla 1 ponemos la puntuación de la pregunta 1 y así sucesivamente. Al final, sumamos los totales y los ponemos aquí debajo. En la casilla de la A, el total, y cada uno igual sus totales. Cuando tenemos estos totales, aquí tenemos la respuesta. El total de la casilla A, hay que coger las tres puntuaciones más altas. Vamos a trabajar con 3 dones prominentes, aunque hay más que también los vamos a anotar. Pero, por ejemplo, la A corresponde al don de administración, la B al apostolado, la C al don de artesanía, la D al don de comunicación creativa, la E al de discernimiento, la F al don de ánimo, la G al de evangelización, la H al de fe,
La I al don de dar también es un don. La J al don de ayuda. La K al don de hospitalidad. La L al don de intercesión. La M al don de conocimiento. La N al don de liderazgo. La O al don de misericordia. La P al don de pastoreo. La Q al de enseñanza. Y la R al don de sabiduría. Bueno, son los 18 dones que vamos a trabajar. Evidentemente, revisando la Biblia hay algunos más, como el don de lenguas, etcétera, etcétera. Pero aquí los que nos piden que trabajemos con los más frecuentes, los que se dan con más frecuencia, que son estos 18. Entonces, recordemos, los 3 que tengan la puntuación más alta, esos los vamos a traer a esta página, a la siguiente. Primer resultado más alto, la letra, el total de puntos y el don espiritual que es. El segundo, exactamente igual. El tercero, exactamente igual. Y dice, si tienes un empate entre el 3 y el 4, por ejemplo, entre los últimos, elige el don con que más te identifica. Se puede dar, se da, de hecho se da. Tienes 2 dones con la misma puntuación, entonces uno debe elegir con el que más se identifica, pero la verdad es que es difícil. La verdad es que es difícil y uno lo que trata al final es de poder trabajar con los 2 que están empatados. Bien, pero ahora, después de los 3 primeros, tenemos que seguir anotando todos los demás en orden descendiente de puntuaciones. La letra, el total de puntos y el don espiritual, hasta llegar a los 18. Porque repito, como he dicho ya alguna vez más, todos tenemos todos los dones, solo que Dios nos pide que desarrollemos los que necesita en ese momento para el engrandecimiento de su obra. Pero también hay una cosa, que a veces dice, lo vamos a leer más adelante, que dice que al final de una etapa de nuestra vida debemos volver a examinarnos, porque los dones pueden variar. Es decir, Dios considera que los que nos da en este momento, dentro de un año, por ejemplo, por decir algo, resulta que ya no nos necesita que trabajemos en ese don, pero quiere que trabajemos otro más. Entonces ese nuevo don puede aflorar a nosotros. Nunca vamos a perder lo que ya tenemos, pero pueden seguir aflorando según la voluntad de Dios y conforme a la capacidad de cada uno de nosotros. Bien, no sé si todo el tema este de rellenar los cuestionarios lo han entendido o hay alguna pregunta sobre esto. Hermano Agustín, solamente para un tema de compartir, en el tablero de sumatoria, si lo puede subir, por favor. Acá. Sí, ahí. La sumatoria es de forma vertical. Así es, correcto. Es decir, si lo puede subir un poquito más, ya, hasta ahí está bien. Sumamos el 1 con el 19, con el 37, con el 55, con el 73, con el 91, con el 109. Ese resultado me va a dar la respuesta de la letra A. Eso es. Solamente eso, hermano, gracias. O sea, cuando lo ponemos, tenemos que poner las puntuaciones en el número del orden. Por eso están numeradas todas las casillas. O sea, la pregunta número 1 con la 1 y la 65 con la 65. Pero después sumamos verticalmente. Y las puntuaciones de cada columna son individuales. Son las que nos dan el valor de la letra. ¿Correcto? ¿Alguien más? ¿Algo que no entienda de esto? ¿No? ¿Está claro? Bien. Entonces,
Una vez que terminen de hacer esa evaluación, que ya vamos a saber cuáles son nuestros dones, vamos a responder estas 5 preguntas que tenemos aquí. Describe un momento en el que te sentiste llamado a hacer algo que no sentías estar preparado para hacer. ¿Cómo comienzas a responder el llamado de Dios para tu vida y cuáles deberían ser tus primeros pasos? Todos tienen un propósito en la congregación. ¿De qué manera se ve afectada la congregación si una persona no hace su parte? Y si 10 personas no hacen su parte, y ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos, porque luego ya vendrá la segunda parte después de que sepamos qué dones tenemos cada uno de nosotros. Dicho esto, yo quiero darles a todos la oportunidad de que hablen lo que tengan que hablar conforme a lo que hemos visto hoy en esta sesión. Por favor, denos su opinión. Queremos aprender con ustedes y queremos corregirnos y hacerlo cada día mejor. Por favor, utilicen sus turnos de palabra. No, verán, no. De estas sesiones no podemos hacer un monólogo, porque si no se vuelven muy aburridas. Voy a empezar llamando yo. Obispo Martín, usted hoy no nos ha dicho nada. Por favor, hable un poquito. A ver si se van animando los demás. Bueno, muchas gracias, hermano. Sí, para dar oportunidad a los jóvenes que ellos necesitan interactuar más sobre estos temas. Bueno, solamente, como dijo nuestro apóstol, invitarles a que ustedes puedan empaparse más de este hermoso libro que tenemos. Es una herramienta muy hermosa, muy elevada. Nos va a ayudar mucho en nuestra vida de fe. Nos va a edificar dentro del cuerpo de Cristo. Y bueno, ya somos 46 y está muy bien. Gracias. Gracias por asistir. No se desanimen, es un proceso. Tengan paciencia para este trabajo y sobre todo perseverancia. Necesitamos ser una ayuda para nuestra congregación. Necesitamos ser una ayuda para nuestro prójimo, para nuestro pastor, para nuestro apóstol. Y si juntos trabajamos, hermanos, ustedes van a ver los cambios. Dios nos va a permitir que ustedes sean testigos de los grandes cambios que se vienen. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Sí? Buenas noches, hermano Agustín. Sí, buenas noches. Bueno, quisiera acotar. Primeramente agradecer porque día a día, bueno, cada sesión, ya vamos en la segunda sesión, he aprendido bastante. Yo pertenezco a la iglesia desde muy joven, tengo ya 30 años, pero siento que este es el momento que Dios me está llamando. Y tengo muchas ganas de trabajar en la obra. Y siento mucha felicidad porque cada vez que le escucho hablar a usted, al apóstol, me fortalece más. Yo tengo un pequeño hijo y que tiene 5 añitos y quisiera encaminarlo junto con mi familia. Y para eso, bueno, estoy acá. También ha sido, la verdad, yo no pensaba que me invitaron, porque yo estoy en la escuela dominical virtual que se ha hecho. Y justo el evangelista me dijo, ¿no? Dijo ahí, hay 2 hermanas que desean. Y yo dije, bueno, yo quiero aprender. Y le dije, yo evangelista, pero no pensé que era para esto. Entonces yo digo, por algo estoy acá. Y tengo muchos deseos de yo saber cuál es mi don. Y a eso me enfoco y pido a Dios porque yo quisiera conocer mi don y quisiera trabajar en la obra. Y para eso, hermano Agustín, amados consiervos, hermanos, y estoy acá. Quiero aprender y sé que voy a encontrar mi don. Y esa es la experiencia que puedo contar, que a esta edad, ¿no? Dios ha tocado mi corazón y estoy con muchas ganas de aprender. Muchas gracias. No, gracias a usted, porque realmente es una bendición. Claro que va a descubrir no su don, sino sus dones, los que tiene prominentes en este momento y que Dios quiere que utilice para engrandecer su obra.
Pero bueno, a esta edad, usted dice, a esta edad quiero saber cuál es mi Dios. Pero Dios nos llama cuando considera necesario. Verá, a mí me llamó solo hace 5 años y aquí estoy. Así que no se preocupe, usted es muy joven No, y tiene mucho camino por recorrer en la obra. sí, sino que si lo dije en ese extremo es porque siento que Dios me ha dado mucho Claro, y yo recién no reconozco y me siento mal porque digo, en toda mi juventud, pero nunca es tarde, como dice, gracias a Dios, la bendición, estoy aquí y sé que voy a encontrar mis dones como usted me lo dijo. Muchas gracias. claro que sí, pero para la próxima semana ya los vamos a saber. A ver, ¿alguien más que quiera aportar algo? Buenas noches, hermano Agustín. Buenas noches, amado apóstol, amados hermanos y consiervos. Mi nombre es Hermano Velázquez, soy diácono, soy de Perú. Estuve escuchando las historias y también la del apóstol Flores, ¿no? Para ser sincero, no pude conectarme a videollamadas porque estaba saliendo del trabajo, vengo manejando un moto, entonces no quería interrumpir con el ruido, ¿no? Pero ahora que estoy en casa, me conecto a ustedes. Gracias a Dios, he estado escuchando por el audífono todo. Quisiera compartir un poco de mi historia, ¿no? Yo, antes de pertenecer a la Iglesia Nueva Apostólica, asistía a la iglesia de mi papá, que es a una iglesia evangélica, que él me inculcó desde pequeño. Estuve bautizado ahí en la iglesia evangélica y a los 6, 7 años yo salía a predicar al frente. No salía a predicar al frente, podía discernir la palabra de Dios. Y cuando yo salgo a Trapoto a vivir, de la chacra de mi papá, salgo a Trapoto, a la ciudad donde vivía mi mamá un día me invita a la iglesia nueva apostólica, cosa que yo lo rechacé rotundamente y le dije que no quería, que yo solamente quería estar en una iglesia evangélica porque ahí me sentía bien. Ahí yo predico, ahí nadie me dice nada, y yo puedo leer la Biblia y puedo compartir con mis hermanos. Entonces mi mamá me dijo de que en la iglesia donde ella se iba también podría hacer lo mismo, ¿no? Pero solo que debería tener paciencia. A la tercera invitación lo volví a rechazar, cuarta lo volví a rechazar. Cuando ya no sé qué número de invitación, yo mismo le dije, le dije, Emma, hoy día te puedo acompañar a tu iglesia, tengo esa curiosidad de saber qué es lo que hacen en tu iglesia. Es así donde mi mamá me dijo con mucha alegría, vamos, si te sientes a gusto te quedas, si no te regresas a la casa y no pasa ningún problema. Y asistí, escuché el primer día, les juro que tenía las ganas yo de querer participar, porque como sabemos en la Iglesia Nueva Apostólica tenemos un método, ¿no? de aprender, de enseñanza, de escuchar, pero quizás muy pocas veces de poder participar como lo solía hacer en la otra iglesia, ¿no? Asistí en varias oportunidades hasta que yo le pregunté a mi hermana, ¿no? que era esposa del evangelista, un evangelista de Tarapoto. Entonces le pregunté si es que había la posibilidad de yo bautizarme en mi iglesia no apostólica, porque ya me había bautizado en la iglesia. Es ahí donde ellos me dicen, ¿no? De que quizás yo fui bautizado porque mi padre influyó mucho en eso, más no porque fue mi propia decisión, y que podría volverme a bautizar, sí, siempre y cuando yo estaba listo y estaba preparado y sentía de que yo realmente quería bautizarme, y no porque otros me decían, no porque alguien me obligaba, sino porque yo sentía y quería. Es así donde sí, dije que sí, quería pertenecer, quería participar, porque llegué a tener más interés, ¿no? Me interesó la forma en la que cómo explicaba, pero siempre quería tener la oportunidad también de estar frente a los hermanos, a poder explicar, a poder discernir la palabra como lo hacía antes de niño, ¿no? Y nunca se me daba la oportunidad. Es así donde que con mi mamá y mis hermanos venimos a la ciudad de Lima. Acá también empezamos a asistir a una congregación, y es acá donde empiezo a involucrar más en la iglesia, ¿no? Y es un santo sellamiento donde el apóstol Flores estuvo presente, y gracias al apóstol Flores quizás que me dio un cargo más, ¿no? De ser diácono. Ahora soy diácono, y siempre tenía, como te digo, esa curiosidad, y creo que Dios nos da las cosas en el momento oportuno, en el momento en que uno menos se lo imagina, ¿no? Y gracias a esta labor de diácono, ¿no? Yo me siento muy orgulloso, sí, porque puedo compartir con los hermanos.
puedo estudiar la Biblia, escudriñar y poder compartir con ellos en el altar. Pero quizás no lo estaba haciendo de una manera correcta, ¿no? Porque muchas veces estaba un poco frío en la obra de Dios, a veces me ganaba la flojera, digamos, ¿no? Cuando salía del trabajo venía cansado, un día miércoles y decía, no, estoy cansado y ya, para la próxima será, ¿no? Pero yo mismo me sentía frío, yo mismo me sentía estar caminando, deambulando en la obra de Dios, mas no haciendo su voluntad. No, pertenezco al grupo de jóvenes de Jerusalén, y que es un grupo muy maravilloso, de verdad que cuando un joven está desmayado en la fe, siempre están ahí para fortalecernos, para ayudarnos, y es algo tan hermoso, ¿no? Que a mí me fortalece bastante, y es ahí donde recibí esta invitación, para ver si tenía el deseo de poder participar y poder escuchar estas clases. No lo dudé ni un segundo, y dije que sí aceptaba, que sí quería escuchar, y verdad, es gratificante, es algo maravilloso poder compartir con ustedes, poder aprender más, poder enriquecernos, porque yo personalmente, cada vez que estoy en una reunión, cada vez que escucho un compartir, cada vez que escucho un servicio divino, el corazón siento que se me fortalece bastante y encuentro esa paz donde no podría encontrar en una cancha de fútbol con mis amigos, donde no podría encontrar esa paz en la universidad, más sí lo encuentro en la gracia de Dios. O hasta cuando comparto, ¿no? Ahora que no se puede asistir a la congregación, pero lo hacemos en familia, me siento tan orgulloso y me siento tan entero y tan lleno del poder de Dios cuando veo a mi familia poder, mis hermanos, que puedan participar también del texto, poder interactuar, poder escuchar su punto de vista de los textos bíblicos que los miércoles y los viernes son servicios de palabra, ¿no? Pero también tenemos un momento de compartir y es algo tan gratificante. Dios, como lo vuelvo a decir, es tan perfecto que nos da todo en su debido momento y cuánto desearíamos estar en una congregación, pero también nos fortalece estar en familia y en poder aprender más. Les agradezco a cada uno de ustedes, le agradezco personalmente, hermano Agustín, que siempre está con esas ganas, con esa voluntad, con esa disposición que el Padre le dio, de poder enseñarnos y de tenernos la paciencia, quizás también cuando no entendemos algo, ¿no? Al fin y al cabo, de eso se trata esto y de que todos podemos aprender un poquito más sobre la obra de Dios. Yo soy quien más aprende de todos los aportes que ustedes hacen. Son unos hermanos maravillosos porque tienen un sentido muy especial que a mí me llena mucho. Es decir, es muy semejante al sentimiento que Dios me puso en el corazón el día que me llamó. Y entonces me siento muy feliz de estar con ustedes. Por supuesto, no me hace falta paciencia. La paciencia ya va incluida en los dones. En algunos de mis dones está incluida la paciencia. Pero yo quisiera, amado apóstol, que usted le dijera algunas palabras al diácono. Sí, diácono. En verdad yo aprecio mucho su comentario. En verdad es muy fortificante y gratificante tener esos sentimientos en ti, porque con esos sentimientos tú puedes ayudar a otros. Y en verdad se trata de eso nuestro llamado. Dios nos llama para servir a los demás. Dios nos llama para ser una luz para los demás. Dios nos llama para ayudar a encontrar a otros el camino que los lleva hacia la salvación. En otras palabras, Dios nos llama con un propósito. Ahora, encontrar ese propósito, eso es lo que estamos haciendo aquí. Gracias. Así es. Gracias, apóstol. Para terminar, quería hacer justamente una pequeña pregunta, una última pregunta, ¿no? Yo considero de que quizás, si dicen que nosotros no perdemos los dones, ¿es correcto decir que quizás yo podría tener el don de discernimiento como lo hacía antes en la otra congregación? ¿Podría seguir manteniendo ese don o es que era simple y sencillamente algo de mi parecer? No. Podría ser que tuviera ese don y podría ser que a día de hoy también lo tuviera.
pero yo acabo de decir hace unos momentos, y yo creo que es en la misma sesión 2, vamos a leer que al término de cada etapa de nuestra vida tenemos que volver a evaluarnos, porque los dones es Dios el que nos los da. Y si usted en aquel momento tenía discernimiento porque Dios así quiso dárselo, pues ha pasado una etapa, fíjese, hoy está en la Iglesia Nueva Apostólica, gracias al Padre, ya es una etapa diferente. Y a lo mejor la misión que para usted tiene en esta etapa, en nuestra iglesia, es otra diferente. Pero ahí están las evaluaciones para hacer durante toda esta semana. Es fácil, ya lo vamos a saber. Lo vamos a saber. Pero sobre todo, aunque me haga pesado, perdónenme, oren y oren antes de empezar a hacer la evaluación. Porque si no, no sirve de nada. Nos engañamos nosotros solos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera hablar? Sí, hermano. Hermano Agustín. Dígame. Es hermoso escuchar al diácono cuando él tuvo esa experiencia cuando él era niño. Yo pienso que en mis tiempos, hace años, los niños que llegaban a la iglesia eran deseosos de servir. Se peleaban por hacer el servicio. Cuando ya tenían 13, 14 años, querían hacer el servicio. Entonces, yo pienso que el hermano o el diácono no ha perdido su noción. Si él ama a Dios y está dentro de la obra de Dios como un ministerio, él lo va a seguir haciendo con muchas más ganas, con mucha más alegría, porque él no lo ha perdido, simplemente que él puede darle más tiempo a aquellas cosas que en su momento no lo hizo. Eso sería todo, mi hermano Agustín. A ver, mire, yo voy a hablar un poco al respecto de eso, de la pregunta de Edman. Mire, nuestro Dios ya nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Lo dijo Jeremías, lo dijo Ezequías. Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Y otra vez vuelvo a decir, cuando Dios creó al hombre lo hizo con un propósito. El propósito de servir a Dios, de tener una relación muy hermosa con Dios y también que el hombre pueda sojuzgar la tierra. Ese enfoque el hombre nunca debe de perder. Cuando tenemos nuestros niños o cuando una madre está gestando, debe de decir, ya enseñar a su hijo, ¿sabes por qué vienes a este mundo? Para servir a Dios, para tener comunión con Dios y también para que pueda sojuzgar la tierra. Ese sería el primer enfoque que una madre pone en su hijo cuando está el hijo desarrollándose por 9 meses debajo de su corazón. Ese es el enfoque del ser humano. Entonces, no puedo entender yo, Edman, en qué momento tus padres han hecho eso contigo. Tal vez desde el vientre de tu madre. No necesariamente tenías que ser un apostólico, pero eso es lo que tus padres ya han dado a ti cuando tú estabas viviendo por 9 meses debajo del corazón de tu madre. Y naciste con ese entendimiento. Y naciste con ese concepto de que naciste para servir a Dios. Ahora, otra vez debo aclarar un tema muy importante en nuestro círculo. Dios, nuestro Dios, ha dado todos los dones a la iglesia. Debemos de definir esas dos cosas claramente. A la iglesia Dios ha dado todos los dones, como un cuerpo. La oreja, los ojos, el olfato. Y cuando entendemos absolutamente todo. ¿Qué pasaría si todos somos ojos? ¿Qué pasaría si todos somos oídos? ¿O qué pasaría si todos somos olfatos? Entonces, el apóstol Pablo, él dice que Dios ha repartido en la congregación los dones conforme Él quiso, conforme Él vio en nosotros nuestra capacidad y nuestra fuerza. Ahora, Edman, en el día de tu ordenación, debo hablar de eso porque has tocado eso y estás tratando de encontrar una respuesta. En el día de tu ordenación, el Señor no te ha dado dones nuevos.
Porque la ordenación no es el acto en la que el individuo recibe dones nuevos. En la ordenación, el individuo aviva los dones que Dios le dio. Ya no hay cambio de dones. Ya no hay dones nuevos en el día de tu ordenamiento. Simplemente en el día de tu ordenamiento, el Espíritu Santo ordena tus pensamientos y ordena en ti los dones que recibiste en el día de tu sellamiento. Eso es todo, Edman. Muchas gracias, amado apóstol. ¿Alguien más? Yo quería compartir un sentimiento que, bueno, estuvo hablando, me parece que era nuestro hermano, o yo no imagino. Cuando éramos jóvenes, bueno, también cuando era joven, hace muchos años atrás, sí teníamos ese sentimiento de querer servir, de querer ser pastor, de querer subir al altar, de querer rápidamente poder ayudar dentro de la iglesia, ¿no? Y recuerdo mucho, ahora que estamos tocando el tema de los dones, yo era un hermano y ayudaba en la congregación. Entonces, el pastor me llevó a orar a la casa de una hermana, ¿no? Porque la hermana presentaba distintos tipos de espíritus en su hogar, en su familia. Y ella tenía un problema que en su casa había pulgas, muchas pulgas. Y ella quería, creo, un espíritu fuerte. Y fuimos con el pastor, ella le invitó al pastor me llevó. Yo todavía un niño rebelde, un jovencito rebelde, ¿no? Entonces, bueno, yo medio que renegando, porque teníamos que subir unos cerritos. Mis zapatos eran nuevecitos y estaban blancos del polvo. Entonces llegamos a esta casa, esta hermanita, el pastor juntó sus manos, me dijo, ven hermanito, ven, arrodíllate. Entonces nos arrodillamos y él comenzó a orar, ¿no? Y yo pude ver, bueno, en ese momento no pude entender esto, en el momento cuando tenía 14 años, la forma como el pastor pudo orar, ¿no? Y una forma tan fuerte, tan hermosa, y tenía un vínculo, él podía desarrollar ese don que Dios le había dado. De repente él ni siquiera sabía tal vez que tenía ese don, o tal vez sí. Y lo pudo él hacer de una manera tan hermosa que en el próximo servicio la hermana vino y le dijo, pastor, gracias por tu oración, gracias, pastor, ya no hay más pulgas en mi casa. Yo por un lado renegaba y decía, pucha, ¿qué pulgas va a haber si todas las pulgas me han saltado a mí encima? Y mi camisa que era blanca estaba llena de pulgas. Y bueno, yo como joven renegaba. Pero luego, en los años que me tocó ahora a mí ser ministro, yo lo visitaba a este pastor que ya es una persona mayor. Y recordábamos estos momentos. Y muchos hermanos también me decían, oh, yo recuerdo a este siervo que oraba y hacía esto. ¿Por qué ahora no podemos implementar esa fuerza, esa fortaleza, ¿no? Entonces sí es cierto, ¿no? Que Dios nos brinda muchos talentos, muchos dones, y más los dones cuando tenemos el Espíritu Santo, como explicaba nuestro apóstol, pero no para nuestro beneficio, no para decir que yo lo hago, o que yo lo hice, o que yo lo he hecho, o es un poder que yo tengo. Nada es nuestro, hermanos, nada es nuestro, todo proviene de Dios, y todo lo que proviene de Dios es para el desarrollo de la obra de Dios. Entonces todo lo que ahora vamos a descubrir, vamos a ver en qué es lo que Dios nos ha dado, no es para nosotros, sino para el desarrollo de la obra. Y como hemos dicho ustedes, han dicho muchos de ustedes, nuestro hermano también, Agustín, es para ayudar a nuestro prójimo y para cumplir la misión y la visión de nuestra iglesia. Gracias. Gracias. Tadeo. Mire, una cosita más, acotar eso, lo que dice el anciano de distrito. Posiblemente tenemos cuántos años como cristianos nuevo apostólicos y no hemos reconocido, como dijo Noemí, todavía no hemos descubierto qué es el don que te dio Dios. Tal vez eres oído, tal vez eres olfato, tal vez eres el ojo del cuerpo de Cristo. A eso es, como dice el anciano aquí, debemos de descubrir nuestra posición en el cuerpo de Cristo. Debemos de encontrar qué es mi lugar para servir en el cuerpo de Cristo. Y cuando encontramos nuestro lugar, entonces, como decía el texto hoy, oímos el llamado de Dios, que podemos decir, Dios me llamó para ser sus pies.
A mí, el otro dice, a mí Dios me llamó para hacer sus manos. El otro dice, a mí Dios me llamó para hacer oído. A mí Dios me llamó para hacer olfato. A mí Dios me llamó para hacer ojos. Entonces, Dios, en el día de nuestro santo sellamiento, Dios ha repartido dentro de la congregación. Otra vez volvemos a explicar. A la iglesia Dios le ha dado todos los dones. A la iglesia no le falta un don. A la iglesia en general, cuando hablamos en el círculo global. Pero a cada uno ha repartido el Señor esos dones que están completos dentro de la iglesia, conforme su propósito, conforme Él quiere de nosotros, conforme Él nos necesita. Entonces, allí vamos viajando. Vamos a descubrir qué es lo que el Señor quiere que seas. ¿En qué es lo que Él quiere que te debas de convertir? ¿En una buena oído? ¿En un buen olfato? Y también que cumplas tu misión. Entonces, otra vez decimos, si todos somos pies, entonces ¿dónde está el cuerpo? Dice el apóstol Pablo. Si todos somos oídos, no podemos, ya no hay lugar en el cuerpo. Entonces Dios ha repartido a cada uno conforme su propósito, conforme Él nos necesita. Y vamos en ese viaje. Vamos a descubrir qué es lo que Dios ha dado para ti. ¿Qué es lo que Dios te dio en el día de tu sellamiento y qué es lo que Él espera de ti? Ahora, cuando descubrimos nuestros dones, vamos a entender para qué el Señor nos llamó y queremos decir, sí, yo quiero servir allí. Yo quiero servir en ese lugar. Y ese será nuestro gozo cumplido. Amén. Bueno, ¿alguien más? No. ¿A quién le toca orar hoy, amado apóstol? A ver, creo que Noemí Galvo lo va a hacer ahora. Pero recordemos que hay que orar por esa hermana que está con bueno, y por todos los hermanos y familiares de los que están pasando esta enfermedad tan tremenda que estamos viviendo. Okay. Para terminar, así algo tan chiquito, ya no quiero hablar más. Hace unas semanas atrás, como 15 días atrás, teníamos una experiencia con Noemí. Yo lo conozco a Noemí desde muy pequeñita, hace años atrás, hace muchos años atrás, cuando yo visitaba esa zona donde que les digo que tenía que subir la puna para arriba, y unas experiencias muy lindas tenemos por ahí con ellos, con su familia, y estos días ocurrió algo. Ella tiene un hermano que es un pastor que no está activando por algunos tiempos, por razones del trabajo. Y este hombre se fue a parar en el hospital. Estaba muy grave, muy grave, muy grave. Los doctores dijeron, no hay forma de solucionar su problema aquí, lo debemos de llevar a otro lado. Bueno, le dije a Noemí, orábamos con Noemí y poníamos todo en las manos de Dios. Pasaron un lapso de 15 días, me parece. El hombre evolucionó. Ahora está en casa. Ahora en la tarde yo oré con él otra vez y le dije, Dios te ha dado una segunda oportunidad. Muchos entran en el hospital, pero ya no salen. Peor con este tema del COVID y todo esto. Le digo, tienes que oír su llamado. Tienes que oír que Él, con esa oportunidad que te está dando, de volver a vivir, de volver a volver a casa, el Señor te está diciendo, yo te necesito, yo estoy contigo y no estás solo. Y el hombre se puso muy contento y dice, sí, apóstol, dice, voy a oír ese llamado. Eso está conectado a lo que estamos haciendo esta noche. Así es, así es. Bueno, pues oremos entonces. Noemí. Un llamado, apóstol. Amado Padre Celestial, Padre Santo de amor, Padre poderoso, Padre maravilloso, te damos gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por acompañarnos en este día. Gracias por permitir, Señor, estar acá junto a la reunión, Padre mío, con tus siervos, con tu apóstol, con los hermanos. Muchísimas gracias, Señor. Queremos seguir trabajando, Padre. Queremos seguir descubrir esos dones que tú nos has dado, Padre Celestial, que muchos no los conocemos. Queremos seguir fuertes, Padre Celestial.
Cada día fortalecer nuestra fe, cada día servirte, Padre Santo de amor. Permitir, Señor, que cada uno pueda tocar nuestros corazones, Padre, que no nos enfriemos en tu obra. Queremos servirte, Señor. Para eso estamos todos reunidos, Señor. Gracias por permitir al hermano Agustín también, al apóstol y a todos los siervos que esto se haga realidad, Señor. Tú sabes por qué pasan cada cosa, Padre Celestial. Tú sabes por qué. Tú sabes por qué vino esta pandemia, porque tú lo tenías ya. Tú sabías, Señor, que iba a pasar. Y todo tiene un propósito, Padre. Te damos gracias por todo lo que nos das, Padre Santo de amor. También queremos encomendarte a la hermana que se encuentra delicada. Ella y muchos hermanos más, muchas personas que se encuentran en los hospitales, Señor. Muchos desahuciados, Padre Santo de amor. Pero solamente tú tienes la última decisión, Padre. Te pedimos por ellos, no solamente por la enfermedad del COVID, tantas enfermedades, Señor, tantos niños que padecen, Padre Celestial, también en las cárceles, Padre, los policías, también para los ejércitos, Señor. Te pedimos también su protección, te pedimos también que toques el corazón de ellos. Gracias, Señor, por todo lo que nos das una vez más. También te queremos pedir para el presidente, Padre, que seas tú el que tome decisiones por él. Dale inteligencia y sabiduría, Padre Celestial. Padre mío, hay tanto para pedirte, Padre, pero mucho más por agradecerte. Pero todo lo queremos dejar bajo tu voluntad, Señor. Bendice una vez más nuestra reunión. Bendice una vez más, Padre Celestial. Y queremos seguir firmes y queremos también, te pedimos que aparte los malos espíritus, Padre. A veces no podemos llegar a tiempo, Señor. Te pedimos también poder seguir bajo tu obra, poder seguir y culminar esto, Padre. Cada uno tengamos nuestros dones y seguir trabajando en ello. Por favor, Padre Santo de amor, todo esto y mucho más lo dejamos en tu voluntad, Padre. Que se haga la voluntad tuya, Señor, no la nuestra. En el nombre de tu Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. 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 Ok, muy lindo. Gracias, Noemí, por tu oración. Gracias, hermana. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias, hermana Agustín. Gracias, Apóstol Flores. Rodolfo Martín, muchas gracias. Bien, evangelista Martín. Gracias a usted, evangelista Distrito. Apóstol, quería pedirle una oración porque el fin de este mes vamos a regresar a Iquitos. Ah, ok, sí, con mucho gusto. Sí, también pediríamos oración porque nuestros hermanos y hermanas también están un poquito mal algunos, pero están recuperando ya. Ah, ok, sí, sí, ahí con el anciano imagino siempre estamos orando para ellos y estamos conociendo ese, pero gracias también por su parte, por recordarnos eso. Sí, apóstol, muchas gracias por la oración y ya acá estamos con mis hijos porque todos están preparados para estar en este lugar. Ok. Porque nos acaba de decir, estoy agradecido. Muchas gracias, apóstol. Ok.